Y en las últimas horas, CNN ha recibido imágenes impactantes que muestran a un país al borde del precipicio como consecuencia del prolongado apagón, pero también por la falta de agua, de combustible, de comida, medicina y otros insumos. Al mismo tiempo, se registran saqueos, protestas y bloqueos en las vías. Estas imágenes llegan, por ejemplo, desde Maracaibo, al noroeste de Venezuela. Maracaibo es una de las ciudades más calientes del país y una de las más afectadas por el apagón. Apenas hace unos minutos comenzamos a recibir reportes del restablecimiento eléctrico. En Maracaibo, desde tempranas horas, se registraron saqueos, especialmente en una zona comercial conocida como la Curva de Molina. Veamos. En Maracaibo también hay negocios que han decidido regalar la comida en lugar de perderla. Esto porque debido al apagón no hay refrigeradores para almacenarla y prefieren, dicen, dársela al pueblo antes que dejarla echar a perder. El establecimiento en cámara es una carnicería. Allí se puede ver a la gente de manera desesperada recogiendo embutidos y otros cortes. Muy complicada la situación. Vamos a tratar de hablar con Juan Carlos Hidalgo sobre este tema, sobre todo desde el lado político. En la siguiente hora vamos a estar analizando desde el lado humanitario. Buenos días, Juan Carlos, analista de políticas públicas sobre América Latina en el Cato Institute. Bienvenido, como siempre, a Café CNN. Buenos días, ¿qué tal? Son varias de las aristas, lo hemos dicho. Aquí me quiero centrar en la parte política. Hemos visto, Juan Carlos, el informe de Forbes que dice que la teoría del sabotaje a la estructura eléctrica venezolana es muy realista. Vimos el informe del The New York Times diciendo, cambiando un poco la versión del camión incendiado de ayuda humanitaria. Ayer vimos, por el otro lado, la declaración de estado de emergencia y a Juan Guaidó diciendo nuevamente que todas las opciones están sobre la mesa. Mi pregunta es, ¿estamos hablando aquí de una guerra no convencional, como han afirmado tantos? Hay una guerra informativa, sin duda, donde se ha masajeado o se ha alterado la verdad, no solo de un solo lado, ¿verdad? Mayormente por parte del gobierno venezolano, del régimen venezolano, y yo no quiero tratar de establecer que aquí hay una equivalencia moral entre la manera en que se ha desinformado y la campaña de desinformación del régimen venezolano con noticias que han trascendido como la quema del camión que supuestamente fue las fuerzas de Maduro, ha trascendido que eso fue un cóctel Molotov enviado desde el lado de los protestantes. Pero sin duda alguna la información es la primera víctima en una situación como esta, más en circunstancias como la que estamos viendo actualmente, en donde la ausencia de electricidad, la ausencia de medios de comunicación tradicionales, el hecho de que no hay medios independientes en Venezuela, hace que entonces que sea más difícil tener acceso a información veraz y verificable. Guerra de información, dices tú, Juan Carlos, y yo también diría el que más resista, el que se cansa pierde, por decirlo de alguna manera. Maduro está llamando a la tranquilidad y a no dejarse provocar, y Guaidó está llamando a resistir el agotamiento, evidentemente causado por días y semanas de esta resistencia. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, lo que estamos viendo actualmente en Venezuela es una distopia casi que apocalíptica. Habría que ver aquella película de Will Smith, ¿verdad? Del fin de cuando se acaba la raza humana, para ver una situación tan dramática como lo que estamos viendo, que uno le cuesta contemplar que esto esté pasando en el propio continente de uno. O sea, uno ve estas imágenes usualmente en zonas de guerra. Estamos viendo la gente desesperada por comida, la gente sacando agua de ríos contaminados, niños muriendo en hospitales por falta de ventiladores. Sin duda alguna uno puede mesurar las pérdidas económicas que esto representa, este apagón ha representado para Venezuela, pero el drama humano y las pérdidas en vidas son incuantificables. Habrá que ver, la gran pregunta es cuánto más tiene que tocar fondo Venezuela. Sí. Cada vez que tenemos esta discusión, uno sabe que las cosas pueden empeorar y de hecho empeoran, pero aún así uno ve que el poder de Nicolás Maduro, por lo menos sobre las Fuerzas Armadas y las fuerzas que garantizan su estadía en el poder, sigue estando muy firme. Y hasta que eso no se rompa, vamos a seguir viendo un deterioro de la situación en ese país. ¿Podría llevar esta situación de crisis humanitaria que están viviendo los venezolanos, sobre todo por los apagones que hemos venido reportando desde el jueves, a que la gente se vuelque contra Nicolás Maduro? Esa es la gran apuesta, pero no lo hemos visto. Es posible,
y esto es una lectura que por supuesto hago desde la distancia, pero a partir de conversaciones que yo tengo con gente, amigos y conocidos que tengo en Venezuela, es posible que en Venezuela se haya sentado la percepción de que esto lo va a arreglar una intervención extranjera y que por lo tanto sienten de que eventualmente será Estados Unidos el que venga a intervenir a Venezuela y arreglar la situación, y por eso vemos que la gente no se termina tirando a la calle. Ahora bien, hay un argumento muy válido de la gente, y es que cuando nosotros nos tiramos a la calle nos matan. Están los colectivos allá afuera, está la Guardia Nacional, y que han demostrado tener una voluntad para acabar con vidas, matar a la gente de ser necesario. Sí. Así que yo no culpo a los venezolanos por ese temor que sienten de tirarse a las calles, pero ciertamente la pregunta es ¿hasta dónde va a llegar esta situación? Y cuál va a ser ese punto de quiebre y de tolerancia para el pueblo venezolano. Y hablando de eso, tengo que traer a colación la frase que ayer volvió a mencionar Juan Guaidó en la Asamblea Nacional: todas las opciones están sobre la mesa, pero nos debe encontrar movilizados. ¿Cómo encajar esto con lo que está sucediendo? Y con la declaración de alarma nacional, por supuesto. Bueno, por supuesto que todos los ojos están sobre la posible invocatoria del artículo 187, creo que es el artículo numeral 11, mediante el cual la Asamblea Nacional podría pedir una intervención extranjera en Venezuela. Nuevamente, esto es una discusión que dentro de los círculos venezolanos está muy presente. Sin embargo, fuera de Venezuela, yo creo que aparte de algunos halcones aquí en Washington, ha sido totalmente descartada esa posibilidad. Ya los países del Grupo de Lima han dejado claro de que no apoyarían una intervención militar en ese país. A pesar de que Estados Unidos, la administración Trump dice que todas las opciones están sobre la mesa, lo cierto es que no hay apetito aquí en este país para una intervención militar en Venezuela. Así que yo creo que mucho venezolano podría estar confiado de que eventualmente ese va a ser el desenlace de los hechos, pero todo lo que apunta fuera de Venezuela es que no hay apetito para ello. Una política de desgaste es lo que podemos estar viendo aquí. Finalmente, Juan Carlos, tengo poco tiempo. Anoche Nicolás Maduro habló entre su discurso en medio de esta crisis por los apagones de una fase especial de resistencia. Inmediatamente yo pensé en el periodo especial de Cuba. ¿Podría estar Nicolás Maduro preparando a Venezuela para un periodo similar al que vivió Cuba, que golpeó la economía brutalmente de los cubanos? Yo creo que ya estamos en una situación donde el periodo especial de Cuba es una luna de miel comparado con lo que está ocurriendo en este momento en Venezuela. Estamos viendo un colapso social absoluto. O sea, claramente el periodo especial, desde luego la caída de la Unión Soviética y los subsidios soviéticos a Cuba, representó que el pueblo cubano pasó hambre, pero lo que estamos viendo ya en Venezuela yo creo que es un grado mucho más dramático que simplemente pasar restricciones en cuanto al acceso a alimentos. Ya estamos viendo que necesidades básicas como el agua y la electricidad han desaparecido. Así que yo creo que estamos en una situación que no hemos visto en el hemisferio occidental, por lo menos desde que tenemos memoria. Definitivamente un nuevo capítulo de la historia se está escribiendo en Venezuela y nosotros estamos siendo testigos. Gracias a Juan Carlos Hidalgo. Ustedes saben, él hace parte del Cato Institute. Un placer.